En el Perú la voz del decano del Colegio de Abogados siempre es una voz que debe ser escuchada en temas de juridicidad. En medio del proceso electoral hay varios temas jurídicos, si puede un candidato o no salir de la carrera electoral por un tema de plagio, si la otra organización ha hecho bien o no ha hecho bien los temas de elección interna. ¿Cuál es el punto de vista del decano del Colegio de Abogados? Yo pienso que si existe una legislación, entonces debería de cumplirse. Y evidentemente podemos distinguir entre aquellas cosas que son graves y aquellas cosas que son leves y que de repente no merecen eliminar una candidatura. Entonces, simplemente que se cumpla la ley. ¿La democracia interna de un partido político es algo leve? O sea, el que se cumpla a rajatabla con la democracia interna, ¿es, en su opinión, algo importante o no tan importante? Para mí es importante. Lo malo es que yo aprecio que prácticamente en ningún partido político se cumple eso. Hay algunos que aparentemente son los principales en los partidos políticos y depende de ellos quién va, quién no va. Sería imposible que se pudiera decir que él no es el candidato natural, por ejemplo, que es un concepto que manejamos entre los peruanos. Yo mucho recuerdo que los partidos políticos en algún momento se han lavado las manos, han dicho, pero nosotros no tenemos cómo ver, cómo evaluar de dónde vienen los fondos, y es verdad, hay temas más administrativos que son muy complicados. Pero en este caso estamos hablando de una plancha de 3 y estamos hablando de una lista de 130. Exacto. Creo que no es muy difícil, ¿no? Y además estamos hablando de ONGs también que precisamente están investigando esos hechos y los están poniendo en conocimiento público. Que eso está muy bien y que nosotros sí, finalmente el 10 de abril vamos a ir y vamos a, entre comillas, tachar, digamos, esas candidaturas. Pero ¿no sería mejor evitarnos esta fatiga? Definitivamente, no tanto por los partidos políticos. Felizmente, si ya se tiene conocimiento de quiénes son, evidentemente si no queremos repetir los casos de Comepollo, Robacable, Lavapiés, que implican distintas cosas, ¿no? Quien comete delito en contra del interés público, delito de corrupción de funcionarios, claro, la pregunta es, ¿lo volverá a cometer o no? Exactamente. Y quien deja de dar alimento a sus hijos o no los reconoce, ¿qué sensibilidad tiene para con los ciudadanos que dice representar? El Colegio de Abogados está organizando el debate de candidatos a la presidencia. Cuéntenos un poco. Bueno, en realidad nosotros como abogados estamos interesados en temas que tienen que ver con el sistema de justicia. Los colegas abogados se sienten afectados, por ejemplo, cuando hay una paralización del Poder Judicial o del Ministerio Público, o cuando estas instituciones no funcionan bien. Se quejan de temas de capacitación, de falta de autoridades, no hay en el número suficiente. Entonces, esos temas tienen que ver con un tema fundamental. E igualmente es el discurso de seguridad ciudadana. Vamos a dar seguridad ciudadana, vamos a llevar policías a la calle, etc. Resulta muy importante para todo ciudadano, no solamente para los abogados, el sistema de justicia. A veces nosotros hablamos de las dificultades que hoy significan, por ejemplo, la inseguridad ciudadana, el tema de la corrupción de funcionarios, también el tema del narcotráfico, pero todos esos temas que necesitan ser combatidos para la tranquilidad de los ciudadanos pasan por el sistema de justicia, es decir, una policía que investiga, el fiscal que hace suyo lo que investiga la policía, formaliza denuncia, acusa, y finalmente el Poder Judicial que sentencia, pero también el Consejo Nacional de la Magistratura que nombra jueces y fiscales, el Tribunal Constitucional que decide cuando las personas presentan o acciones de amparo o acciones de habeas corpus. El sistema de justicia nos vincula a organismos como la Policía de Investigaciones, el Ministerio Público, el Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, el Consejo Nacional de la Magistratura, el INPE, todos los organismos que de una u otra manera participan del sistema de justicia. Y esto quiere decir que cuando nosotros tocamos temas como inseguridad ciudadana, narcotráfico, corrupción de funcionarios, estamos tratando también acerca del sistema de justicia. Nosotros sabemos que el derecho, la normatividad en general, es transversal a toda la vida humana. Si le ponen 4 años, la persona puede irse en libertad. Entonces, ¿qué es lo que se necesita para eso? Por ejemplo, que la persona no tenga antecedentes penales, que no sea una persona reiterativa, ¿no? Que tenga, por ejemplo, una edad menor de los 21 años o mayor de 69. Entonces, hay ciertas condiciones que van a motivar
que no todos los casos se tengan que privar de la libertad de la persona. Es una consideración que va sobre todo en la cabeza del juez y su criterio. Eso. Decano del Colegio de Abogados de Lima, en el uso de la palabra. Muchas gracias, señor congresista. Ante todo, agradezco la convocatoria y también agradezco la iniciativa que me parece sumamente importante. Si bien es verdad, estamos en un periodo electoral, esta iniciativa debe de repente motivar un documento que pueda servir para que sea quien llegue a la presidencia y tenga la responsabilidad de la seguridad ciudadana, porque la iniciativa me parece sumamente valiosa. Valiosa por el hecho de que no se trata de otras políticas que se han tratado de implementar sobre lo ya existente, como por ejemplo el tema de tolerancia cero, que una vez se trató de hacer, pero en realidad no implicaba ningún cambio estructural. Esta propuesta sí supone un cambio importante y que evidentemente se tiene que dar en lo normativo y en otros aspectos. Es todo un reto, veo que sería sumamente caro también, pero la pregunta sería si tenemos otra opción. Plagio es adoptar los textos, por ejemplo, de una persona que están publicados como de uno. Ahí evidentemente uno se está atribuyendo una creatividad que no le corresponde, particularmente en una maestría o en un doctorado. Uno exhibe aquello que ha capitalizado en estudios que mínimamente duran 2 años, y sabemos que en Europa pueden durar 5, 6, 7, 8, 9, 10 años, porque ahí lo que se exhibe es la creatividad, y eso es en términos absolutos. Estamos de acuerdo, efectivamente, en que el código debe ser cambiado. Estamos de acuerdo en que han habido demasiados parches y mucha de la responsabilidad le atañe al Congreso, hay que decir la verdad. Porque a veces en el Congreso se reacciona, no necesariamente este Congreso, porque es desde 1991 que se dan los parches, pero se reacciona ante la calle, ¿no? En la calle está diciendo este tipo de delitos, entonces se elevan las penas, como si eso solucionara todo, y sabemos que eso no es política criminal. Política criminal quiere decir penales, actuación de la policía, Ministerio Público, Poder Judicial, ¿no? Algo unido, concatenado, planificado. Pero el tema sí, estamos de acuerdo con que se cambie el Código Penal, pero no que se haga de una manera improvisada, de una manera acelerada. Se viene una segunda vuelta en la San Marcos por el decanato. ¿Cómo ve usted estas elecciones? Bueno, en realidad, en principio es muy favorable, muy bueno que se dé una democracia más amplia. Ahora están participando universalmente los alumnos, igualmente están participando los profesores. Eso quiere decir que ambos van a ser conscientes de la elección que están realizando, se tienen que informar previamente de quién eligen. Como una ampliación de la democracia me parece plausible. Ahora son 2 opciones, el doctor Cachay y el doctor Villestein para rectores. En sí, ¿qué es la ley de flagrancia? La ley de flagrancia quiere decir que se aplica un proceso especial para los casos en los cuales el delincuente es sorprendido cuando está cometiendo el delito. No solamente eso, sino también, por ejemplo, cuando es grabado en un video. Hoy en día podemos ver que gracias a la tecnología se ve las circunstancias en que el mismo delincuente está cometiendo un robo agravado o inclusive homicidios, en el caso de los sicarios. Todos esos casos en los cuales existe una prueba contundente de que la persona es el autor, entonces se le puede procesar de modo más rápido, con bastante confianza. Se han dado ya algunas ideas, se está debatiendo si es que se formará un organismo especializado con un liderazgo, que si bien es cierto antes ya se ha intentado, la verdad es que no había la intención de combatir a la corrupción. Se creó, por ejemplo, un organismo nacional anticorrupción, ONA, pero no se le dio presupuesto, o sea, era nada más un pantallazo, ¿no? Para que muera. ¿No? Claro. Entonces, la realidad es que si ahora se conforma un organismo anticorrupción, si se le da más fuerza a la Comisión Nacional que ya existe, no hay recetas únicas. ¿Cómo se originó el conocimiento que tenía el presidente de este asesor?
Él lo conoce de toda la vida, ha trabajado anteriormente con él, porque como sabemos, él tiene una larga trayectoria, pero este puesto que él tiene es diferente de los que ha tenido antes. Antes él estuvo que estar vinculado con economistas y de repente gente vinculada a temas económicos, pero ahora con una visión de gobierno, él tiene que tener asesores de todo nivel. La pregunta es, ¿antes se involucró con médicos o recién ahora necesitaba involucrarse con médicos? ¿Y quién le presentó a esta persona si es que no lo conocía de toda la vida? Coménteme, por favor, ¿cuál es su opinión sobre las modificaciones efectuadas a nuestro Código Penal en materia del incremento de penas para combatir el crimen organizado? Se requiere la sistematización de las normas para combatir el crimen organizado. En principio estamos de acuerdo con la mayoría de los cambios que se han dado. Sí diríamos que quizá deba corregirse porque probablemente han habido algún error al disminuir más bien la pena para el caso de los policías o militares que pueden entregar armas alquilándolas, a veces cosa que sucede a los delincuentes, ¿no? Ahí sí ha habido un bajón. Igualmente quizá no debería sancionarse tan fuerte a las personas que, digamos, solamente porque tienen balas, ¿no? No tienen pistola, pero tienen balas y ya se considera como que eso es tenencia de armas. O algunos objetos que conforman parte de la pistola o accesorios. Diríamos que eso probablemente no es tan grave, de repente hay una buena explicación. A veces si la norma ya es tajante, los jueces se ven presionados a no hacer una diferenciación y se podría hacer algo injusto y desproporcionado, ¿no? Pero en general estamos de acuerdo con la norma tal cual ha sido dada. En caso de que no se cumpliera esto dentro de los 30 días, se le podría conceder de modo extraordinario un plazo de 10 días más. Y si es que no se diera el recojo de la persona, ahí esta quedaría libre, ¿no? Eso es lo que dispone el Código Procesal Penal en el tema de la extradición. Bueno, pero ¿por qué? ¿Por qué se ha negado la posibilidad de habeas corpus? Ya, digamos, la defensa del señor Manuel Burga lanza un habeas corpus que supone que se ha violentado algún derecho vinculado a la libertad de esta persona que nosotros sabemos que en estos momentos se encuentra detenida. El Tribunal Constitucional, en otras palabras, lo que está diciendo es que no considera que se hubiera transgredido ninguna libertad ni derecho conexo, ¿no?, que afecte la libertad del señor Burga. Nosotros lamentamos que ya corran más de 17 días de huelga indefinida, que sabemos también para los trabajadores del Poder Judicial, en realidad no es un placer hacerlo, sino que lo hacen por una necesidad, y esa necesidad está en que los trabajadores CAS se conviertan en trabajadores indeterminados y otras varias reivindicaciones, pero además el tema de que se les dé un aumento, ¿no?, que pueda ser indemnizable más tarde, porque tengo entendido que ya se les ha ofrecido un pago único como una bonificación dividido en varias armadas, pero que para ellos no satisface. Claro. Y sobre todo cuando ya tienen tantos días en huelga, ¿no? Teníamos la idea de tener un registro, unificarlo en Lima, que es el colegio de abogados más grande. Ahora este registro está regentado por el Ministerio de Justicia. Lo cierto es que nosotros no podemos decir que no existan abogados que realizan malas prácticas. Lamentablemente los hay en todos los colegios, y por eso es que nosotros tenemos generalmente un tribunal de honor donde se sanciona a los abogados que incurren en malas prácticas. La realidad es que esto, por un lado, también fortalece a los colegios de abogados, porque las sanciones de cualquier colegio de abogados va a ser a nivel nacional. ¿Qué significa la prisión preventiva? La prisión preventiva es una medida, decimos, que determina la pérdida de la libertad de la persona que se encuentra procesada. Pero es preventiva, y ese nombre quiere decir que no es una sanción, no es que a la persona se le está privando de su libertad como una medida
ya definitiva. Sí. Es algo provisional, es una de las primeras características y es un principio de la prisión preventiva. Su carácter es provisional, solo se da para asegurar las finalidades del proceso. Estamos hablando de que se da cuando hay peligro de fuga. Claro, o sea, para que se dé la prisión preventiva tienen que concurrir 3 elementos principales. El primero es que existan elementos de convicción graves, ¿no?, que señalan a la persona imputada del delito como autora del mismo. Yeah. Primer elemento. Segundo elemento, que la penalidad para ese ilícito sea 4 años a más. Yeah. Y finalmente que exista lo que usted menciona, el peligro procesal. Lo que parece es que se trata de una persona que tiene bastante fortaleza anímica, ¿no? Probablemente él, y eso lo tendrá que hacer un psicólogo, un psiquiatra, tiene mucha convicción de su propia capacidad. Él piensa que no va a ser descubierto, que como no hay nadie que sea testigo, de repente no imagina que en función de indicios se le puede probar la responsabilidad. Ajá. En todo caso, doctor Angulo, para ya culminar la entrevista, ¿él le convendría más confesar el crimen? Sí, le convendría más. ¿Porque acortaría la pena? Acortaría probablemente la pena, no se puede dar una justificación mínima de por qué se produjo eso. ¿En cuánto tiempo sería, digamos? Por lo menos podría disminuir 2 años, 3 años, ¿no?, la pena en la que puede ser acreedor. ¿Por feminicidio cuántos años es? 15 años mínimo si es que no hay agravantes. Hay un ejemplo que viene principalmente de arriba hacia abajo, porque en todas las sociedades siempre los ciudadanos tratan de imitar al que está arriba, ¿no? No se trata de imitar al que está abajo, sino al que tiene más oportunidades, más logros, más poder, más economía. Y lamentablemente los ejemplos pues precisamente son, ¿no?, un expresidente, a veces ministros, o sea, tenemos autoridades. Un expresidente detenido. Sí. Lamentablemente. Sí. Bien amigos, Pedro Angulo, decano del Colegio de Abogados de Lima, está con nosotros. Doctor Angulo, muy buenas noches, gracias por estar aquí. Muy buenas noches, gracias por la invitación. A ver, lo primero que nos convoca, yo tengo varias preguntitas, ¿no? Pero primero que nos cuente un poquito esto, ¿no? Perú, corrupción cero, jueves 2 de marzo, Plaza San Martín. Nosotros en la Junta de los Colegios de Abogados del Perú analizamos la situación que se venía produciendo. A partir del Colegio de Abogados de Lima ya habíamos hecho 2 pronunciamientos, pero consideramos que teníamos que salir a las calles y no nos hemos sentido representados por la convocatoria que se hizo anteriormente, porque han ido personas que realmente están bastante discutidas y que no contestan a las preguntas que se les hacen. Y en ese sentido, nosotros como sociedad peruana, conjuntamente con los colegios profesionales de Lima, encabezados por la doctora Liliana Cavani, que es la decana del Colegio Médico, y otros colectivos. Ok, no es solamente el Colegio de Abogados de Lima, son varios colegios, digamos. Sí, varios colegios profesionales y además colectivos sociales, ¿no? Por ejemplo, el conglomerado de las Malvinas, los trabajadores de transportes, distintos grupos. Vamos a marchar el 2 de marzo, precisamente para hacer sentir nuestra condena a los hechos que se han producido. Y vamos a presentar algunos proyectos de ley para el Congreso en relación al combate a la corrupción. El pueblo no repudia, corruptos, escuchen, el pueblo no repudia. La defensa de Toledo debió venir al Perú. Sinceramente yo pienso que sí, porque con ello en principio daba una buena señal. Probablemente los partidarios que le quedan se hubieran sentido ellos mismos reforzados de algún modo, porque eso implica que va a dar la cara. Igualmente habrían motivos de pronto para pedir una medida de variación de la medida de privación de su libertad. Y finalmente por su último, defensa, hasta arresto domiciliario claro, podría haber logrado, digamos. Sí, su defensa estaría mejor empoderada y daría una mejor imagen internacional, porque la imagen internacional que dé cuando venga ya rodeado de policías definitivamente no va a ser la mejor. La realidad es que ahí hay que investigar. ¿Qué debería pasar en el Callao? Yo creo que lo que debería darse es una intervención por parte del Poder Ejecutivo, porque ahí hay muchas cosas que arreglar. No sabemos hasta dónde ha avanzado la criminalidad organizada en ambos lugares.
¿no? Yo pienso que tanto Usted se para refiere a Callao y Ancash, y Ancash, ¿no? por supuesto, están en la misma situación. O sea, los gobernantes que pueden tener son irregulares porque ya la cadena se rompe. No hay quien pueda asumir, o sea, ya hay que dar salidas ya de creatividad. ¿Qué cosa? ¿Nuevas elecciones? ¿Revocatorias? Por ejemplo, ¿no? Podrían darse elecciones, eso sería importante. Creo que hay como 50, no estoy exagerando, proyectos de ley en los últimos 8 años en el Parlamento de imprescriptibilidad, ¿no? De los delitos de corrupción. Eso en todo caso podría faltar aquí, ¿no? Ahora ya sí lo relacionamos del caso de Odebrecht, ¿no? ¿Qué cosa faltaría? Definitivamente es un tema que podría darse. La realidad es que nosotros tenemos que romper esquemas. Estamos en una época donde las dificultades se han elevado. Antes, pasados muchos años, pues la delincuencia en Lima no era lo que es hoy día. No habían sicarios de 14 años. La realidad es que la modernidad tiene desafíos donde hay que romper esquemas. Hoy en día en el Código Penal hay un proyecto del Ministerio de Justicia precisamente donde se sanciona en lo penal a las empresas. Y eso quiere decir que diferenciamos el hecho de que no son personas naturales como nosotros que tienen voluntad y deseo, pero a la larga sabíamos que a través de ellas se cometen delitos, se les utiliza como se ha visto en Panamá, y entonces no es ingenuo sancionarlas. Más bien, si tenemos que modificar la dogmática penal, lo hacemos. Igualmente en el tema de la imprescriptibilidad de los delitos, así como sucede en el tema de los delitos de lesa humanidad contra los derechos humanos, es algo que también se puede hacer, simplemente hay que romper el esquema. La corrupción empieza en la política y termina en la política. Hoy en día nosotros estamos ante un desafío que podría ser una oportunidad, la reforma electoral, es decir, poder lograr que los partidos se democraticen al interior, que no existan los dueños de partidos políticos. Y de otro lado, que los ingresos de los partidos políticos, las fuentes de financiación, se transparenten. Una opción es el tema de la bancarización del dinero que les llega como donaciones. Lamentablemente, lo que estamos viendo es que no hay ninguna sensibilidad en la mayoría de políticos en relación a este tema. Y eso quiere decir que ellos están esperando cuando nuevamente tengan que postular a niveles regionales, alcaldías, municipales, provinciales e inclusive al Supremo Gobierno, recibir dinero probablemente de fuentes pues no conocidas, quizás hasta del narcotráfico o del lavado de activos. El doctor Pedro Angulo. Y efectivamente, uno de los temas que también está tratado, porque son dos, uno es el perfil, ¿no? Las condiciones para ser consejero, y lo otro es la conformación, de dónde provienen. A nuestra consideración, lo principal no es de dónde provengan, sino el perfil. Y en relación al perfil no se dice nada nuevo, 45 años, etcétera. Entonces, si no se cambia el perfil, cualquier persona como el señor Quispe Pariona va a poder ser, ¿no? O sea, lo que nosotros decimos eso es el perfil, por ejemplo, que fueran personas de una elevada trayectoria, que tuvieran libros. Eso quiere decir que son personas que ya están bien logradas, han desarrollado una trayectoria, pero eso no se menciona. Y eso es lo que debería mencionarse. Lo otro, si nosotros sabemos que en la sociedad civil somos los profesionales, entonces hay 3 integrantes que se eliminan, pero por esos integrantes ahora se propone en el proyecto 5, y además un proyecto mal hecho. Contexto en el que se está resolviendo el tema en el Tribunal Constitucional con respecto a si es legítimo desde la perspectiva constitucional esta ley del transfugismo promovida por los fujimoristas en el Congreso, ¿no es cierto? Yo diría, por ejemplo, ¿qué ventaja tendría el que se hayan pronunciado, que lo han debatido? Porque esta causa ya se había puesto en ejecución hace ya tiempo. 2 semanas. Claro, o sea, se habían pero se ha resuelto relativamente rápido. Muy rápido. Pero porque en el Tribunal Constitucional tú puedes tener procesos que te demoran 2 años, ¿no? Este Tribunal Constitucional está resolviendo rápido. Ojo. Y además ahora ya no están recibiendo también todas las causas que antes se recibían, ahora están filtrando y las causas que consideran más relevantes las examinan. Hay una diferencia entre Fiscalía y Poder Judicial cada vez más pronunciada, cada vez más pública, entre el doctor Duberly Rodríguez y el fiscal de la Nación sobre cómo se está llevando a cabo la extradición.
de Alejandro Toledo, el proceso de extradición. ¿Cuál es la opinión en su caso? Bueno, nosotros hemos visto que últimamente aparentemente hay ya también, por lo menos en el nivel inicial donde se está dando la investigación, que todavía sabemos, estamos en las primeras líneas, los primeros trabajos, una coincidencia, porque se empezó a hablar de que se podrían reunir los dos expedientes, que sería lo bueno. Si quisiéramos ampliar el tema de la actividad terrorista como un tema ético, tendríamos que discutirlo. Lo podríamos plantear nosotros mismos dentro de la junta directiva como un tema a debatir dentro del colegio. Precisamente por motivo de las preguntas que nos están haciendo y de la situación, estamos por tratarlo el día de mañana, que es reunión de la junta directiva. ¿Estos 7 dictámenes son suficientes para las elecciones del próximo año? Bueno, creemos que lamentablemente no, sobre todo si pensamos que nuestro país tiene que superar varios problemas que adolece y que debería interesarles a los mismos congresistas, porque ellos han sido elegidos a partir de fórmulas presidenciales, a partir de partidos políticos nacionales que cada vez lo son menos, o a partir de alianzas. Y la realidad es que nosotros no vemos que ellos se preocupen de algo que sustancialmente les corresponde y que ya nosotros, viendo al país, es que también nos interesa. Por ejemplo, que los partidos nacionales se fortalezcan. Los vemos cada vez más reducidos a Lima. Las regiones desconfían de ellos, las municipalidades, los distritos también, y por eso es que generalmente conforman sus propios movimientos. La denuncia presentada por Fuerza Popular en contra del fiscal de la Nación no tiene sustento. Así lo consideró el decano del Colegio de Abogados de Lima, Pedro Angulo. Es una denuncia que no tiene ni pies ni cabeza. Está basada simplemente en opiniones, en noticias periodísticas, que eso pues no constituye prueba en ningún lugar. Y además desconoce lo que es el funcionamiento del Ministerio Público, donde el fiscal de la Nación no puede entrometerse en los temas que tiene cada fiscal desde cualquiera de sus jerarquías.